Muy buenas a todos. Estamos aquí en un nuevo episodio del podcast Entre Ruido. Nos encontramos aquí los de siempre, Lara y Toco, y ¿Qué tal? estamos con un invitado muy especial, Yago Campo Fernández, un chico que le ha gustado la idea de emprender desde pequeño y que tiene ejemplos muy claros sobre lo que es el emprendimiento. Muy buenas, Yago. Muy bien, yo voy a hacer una introducción como en los Oscars, de estas cortitas de 1 minuto. Bueno, dices que llevo tiempo tratando de emprender, sobre todo intentándolo, porque golpes ha habido varios por el camino y ahora nada, me encuentro en una empresita de telecomunicaciones que no tiene nada que ver con lo que he estudiado, pero bueno, tampoco necesito haber estudiado lo que hago, sino tener ganas de aprender. Eso es un resumen cortito, sigo estudiando, terminando y nada, vamos a empezar con el podcast que Nada. tengo muchas ganas. Mira, queremos hablar primero sobre lo que ha sido tu mentalidad antes de emprender. Por ejemplo, ¿tú ya tenías claro desde pequeño que querías ser empresario o no? A ver, yo creo que todos soñamos, ¿vale? Y hemos soñado cosas muy diferentes. Yo de pequeño quería ser basurero. Luego quería... Yo también quería Sí, ser empresario porque que lo veía pasar iba por la enganchado calle. y me volaba más Claro. esa casa. Eso, solo eso. No ha pasado. Luego policía. Y luego yo creo, y policía de una manera muy fuerte, ¿eh? O sea, tenía muy claro el hecho de dar servicio, etcétera. Pero sobre yo diría los 14 15 años, empecé a darme cuenta, lo primero que de policía se gana muy poco, que es muy importante, Claro. y luego que no tenía un sitio claro en el que quería estar, sino que me gustaba ir cambiando, porque por ejemplo, los negocios que he hecho nunca han ido de la mano completamente de lo que yo pensaba que iba a hacer. Entonces, el mundo de las empresas lo bueno es que te da posibilidad de tocar de un palo y luego cambiar de empresa y tocar de otro palo. La mentalidad fue cambiando. A los 15 16 años yo ya empecé a pensar que quería montar un negocio. Claro, y a los 16 empezaste a montar uno. Eso es. La primera experiencia que tengo, que tuve, que la he contado en algún otro momento, fue en un proyecto de una fundación que se llama Créate, que hacían como en quinto de primaria, te hacían como montar una pequeña empresa. Una cosa muy pequeñita, etcétera, pero ya el hecho de hacerlo hace que cometas los primeros errores. Yo hice una empresa de camisetas, esto te estoy hablando con 13 años, o sea, no Sí. era ni empresa ni nada, pero un primer intento de venta al público donde yo hacía camisetas personalizables. ¿Cuál es la historia? Que las compré la mayoría rojas y azules. Claro, no hay nadie que pinte en esas camisetas. Claro. Primer fallo, ¿vale? No hagas un pedido grande si todavía no has hecho la primera prueba del producto. ¿Vale? Ahí la primera vez. Y luego el primer negocio ya, digamos, serio, no salió por una cosa seria, fue una cosa más de casa, de amigos, de afición a los coches y se convirtió luego en una empresa muy por encima de las capacidades, sobre todo de la edad que teníamos, que ya con 17, oye, pues vendíamos en Madrid una marca nueva de Francia, hacíamos compra-venta, etc. Antes de entrar en los primeros indicios de emprendimiento, ¿Mm? quería entrar en tu personalidad de niño. En tu personalidad de niño, en proyectos con compañeros, proyectos en clase, ¿cómo era tu colegio? Porque estás diciendo que en quinto te hacían hacer una empresa, o sea, es un colegio que estaba bastante bien. Pues quería saber si solías ser el líder, solías ser una persona que Vale, dirigía. me gusta la pregunta. Empiezo por lo del colegio. Yo es verdad que tuve suerte porque en quinto o sexto de primaria me cambié a un colegio muy actualizado, muy nuevo. Ya empezabas a trabajar en vez de con todo libros, con iPads, con tecnología. Exponías mucho en clase, es decir, empezabas muchas experiencias de comunicación ante el público y tenían ideas nuevas como esto de meter pruebas como de emprendimiento, etcétera. Sí que hay en ese colegio una posición de liderazgo, porque yo desde la ESO y bachillerato, es una tontería, pero fui delegado los 6 años, entonces ya digamos que mantenía esa posición y luego siempre he sido desde pequeño muy dado a ayudar. Mi posición en la familia como hijo mediano siempre me ha hecho, digamos, intermediar, conciliar y ayudar y estar dispuesto a hacer. Entonces, ¿Se ha es un cumplido en tu poco... familia lo del hijo mediano? Se ha cumplido, se Se ha ha cumplido, cumplido. ¿no? Sí, 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 completamente. Mira que somos una familia grande, pero se ha cumplido. Sí. Siempre se supone que es la persona menos atendida.
la más independiente. Acaba siendo la persona más independiente de la familia. Vale, en ese caso yo creo que todos hemos estado muy bien atendidos. Yo he tenido mucha suerte en casa, no solo por condiciones, digamos, de posición en una clase o en otra, sino por la educación que hemos tenido en casa, por el amor que hemos visto, que hay muchas familias que, oye, pueden estar muy bien posicionadas, pero desestructuradas, entonces también eso te hace crecer de otra manera, ¿no? Pues eso siempre lo hemos tenido muy estable. Y yo creo que hace que, bueno, por separado cada uno de nosotros, de los hijos, hemos salido cada uno a lo suyo, pero muy bien posicionados. Claro, es que luego entraremos, pero hemos visto que tu padre es empresario, tu Mm, hermano también es empresario. mm. Entonces luego entraremos en eso, pero ¿crees que también esa educación que estabas hablando, ese amor también, os ha incentivado tanto a ti, por ejemplo, como a tu hermano a emprender, a intentar crear cosas? O... Sí, yo creo que al final hay una cosa que dicen mucho, que tú eres una parte de cada persona que te rodea, ¿no? Y si uno de los referentes es un empresario, pues tú siempre vas a tener eso en tu cabeza. Pero empezaste relativamente tarde, yo creo, a pensarlo, no por nada, te digo Mm, mi pensamiento. Con 15 Vale. años más o menos empiezas a Mm, pensar en emprender, en la idea esa, Sí, porque tú antes querías un trabajo como un policía o sí, sí, sí. un trabajo más normal. Yo, por ejemplo, mi padre siempre ha sido empresario, o no empresario, sino por lo menos director de empresas también. Mm, Cuando no ha sido empresario, ha sido director. Y yo siempre desde pequeño, yo al principio sí que tuve el derecho. No sé por qué tenía la idea de que quería ser abogado Abogado. y también era una parte porque es muy individualista. El Mm, hecho de ser abogado te genera una parte de trabajas tú solo y te Claro. dedicas tú a lo Ujú. tuyo. Pero luego ya empecé a creer que dije, no sé si no sé si por mi padre, porque lo había visto toda mi vida, pero me encantaba que mi padre fuera la persona que más tomase parte o más formase parte de algo. Ya. O sea, la persona que por él funcionase todo. Y yo sentía que si no llega a tener mi padre que fuese esa mentalidad de emprendedor o esa mentalidad de empresario, esa mentalidad de querer seguir creando cosas, yo creo que no hubiera tenido nunca una visión así. Es que es verdad lo que dices y ahora que lo pienso y reflexiono un poquito, yo no creo que mis ganas de emprender naciesen a raíz de mi padre. Porque yo creo que con 15, 16 años no tenía ni idea de qué realmente hacía mi padre. O sea, sí que sabía un poco que trabajaba en televisión, que estaba en esos círculos, pero no sabía si había montado una empresa o no. Y tampoco conocía muy bien lo que era montar una empresa. Entonces, es verdad que a lo mejor sí que empecé a pensarlo tarde, porque no lo hice a raíz de lo que veía en casa desde hace 15 años, sino que lo hice a raíz de la situación que me iba encontrando en la vida, ¿sabes? Respecto a lo que has dicho del trabajo con 15 años, ¿sentiste algo que dijiste, esto va a ser lo mío? Aunque fuese esa empresa de camisetas que no iba a llegar, porque Mm, era un trabajo al fin y al cabo, pero ¿sentiste ese clic por dentro de decir, qué guay está esto? Porque supongo que lo mm. hiciste con compañeros también o con amigos y tal, ¿no? Lo hice con un amigo. O sea, lo de las camisetas fue antes, fue como con 13, 12 años. Ah, vale. Ahí no sentí nada porque me lo iba encontrando, pero Mm. ahí sí que eh, hay una cosa que luego mi padre, cuando volvíamos del momento de venta, que hicimos ahí como una venta de las diferentes empresas, etcétera, sí que me reconoció después que había notado un cambio, que era que yo, yendo a por el coche, dije, mira, ahí es un buen sitio para poner un Zara en un local que estaba en venta, porque estaba enfrente de una boca de metro, entonces hacía tránsito. A lo mejor no era el mejor sitio para meter un Zara, porque el local era muy pequeño o cualquier cosa, pero yo ya iba buscando esa oportunidad de negocio que si no la buscas no la encuentras, ¿sabes? Donde sí que empecé a notar eso que dices tú, fue cuando monté el negocio con 16 años de los coches. Ahí al principio no lo notaba, pero luego cuando vi que todo cogía forma y que las cosas eran más grandes de las que tú pensabas al principio, ahí dices, hostias, qué ¿Cómo, guapo está esto. cómo empezaste eso? ¿Te dieron capital? Mm, ¿Ponías tú el capital? Ningún capital. De hecho, eso tuvo un crecimiento mucho más lento de lo que yo ahora mismo tendría en cualquier empresa, porque no empezamos con capital. Empezamos con ganas 20 euros, inviertes 20 euros. Ganas 80 euros, inviertes 80 euros. Eso lo hicimos sin querer, ¿vale? Que hay veces que pasa esto. Sí, sí, sí. El darte cuenta de que eso es una oportunidad te lo encuentras sin querer, ¿sabes? Mm. Porque nosotros le pintamos a nuestros coches
las llantas, etcétera, los que teníamos nosotros. Y cuando lo subimos a Instagram a la gente le gustó y nos escribió para hacerlo. Entonces nos dimos cuenta sin buscar, oye, a ver cuánta gente le interesa esto, sino que de repente le interesas y dices, oye, ¿quién hace esto en Madrid? Pues lo hacen en 2 sitios. ¿Por cuánto? 200 pavos. Yo me tiro una tarde y te lo hago por 50. Pues ahí hay un negocio, ¿sabes? Y fuimos aprendiendo sobre la marcha. Yo la primera vez que pinté unos tapacubos lo hice porque sabía a mi amigo. Yo no tenía ni idea, ¿sabes? La primera vez que me metí en un motor a arreglar una cosa tampoco tenía ni idea, pero tenía tiempo y ganas, ¿sabes? Entonces, según lo vas haciendo, una vez que lo aprendes ya es un check. Vuelves aprendes otra cosa nueva, es un check. Hasta que tienes suficientes checks como para tener contexto y empezar a tener iniciativa y tirar para Es adelante. que crear algo para mí es eso. Nosotros nos Sí. hemos dado cuenta que con el podcast tú puedes tener una idea guiada, tú puedes tener un objetivo muy claro, que te da igual. O sea, el camino se te va, Completamente. se te va abriendo Ujú. y no te das cuenta hasta que no estás en él. Hasta que no lo estás haciendo, no lo ves. No, Sí, no, no, claro, es- ya solo el proceso creativo tuyo y mío de decir, tú y yo llamándonos todos los días, de decir, Eso es lo mejor. oye, macho, que... Pero al punto de llegar y decir, oye, no hemos hablado nada de nuestra vida personal, solo Ya. estamos hablando de esto. Un poquito de calma. ¿A ti te pasó un poco con tu amigo cuando fue creciendo todo un poco? ¿O no? Sí, sí, a mí me pasó que al final nuestra relación casi que se basó en eso, ¿no? Claro. En eso y en los ratitos que ¿Qué, compartíamos en qué ese nivel de rato. amistad era, por así decirlo? Uf, mejores amigos. Mejores amigos. Mejores amigos y seguimos siendo muy buenos amigos, ¿eh? A pesar de que eso ya se cerró hace un tiempo, etcétera. Pero eso no es que me pasase con eso, es que te pasa con cualquier idea. O sea, yo a día de hoy tengo una idea, aunque sea un intraemprendimiento, es decir, un emprendimiento pequeño dentro de una empresa que ya tengo, Mm. ¿sabes? Aunque sea eso, tu cabeza es como, no sabría explicarlo científicamente, pero solo le da vueltas al mismo tema. Te vas a duchar y estás dándole Sí. vueltas al mismo tema. Hablas con el colega y sueltas todo y él te suelta el otro y tú, ¡buah, buah, buah! A mí me parecen las partes más bonitas del emprendimiento, que es que no tienes nada y lo vas creando. ¿Tú crees que es más fácil siendo una persona, una única persona que está creando algo, o tener una persona en la que apoyarte? Creo que es mejor tener una persona en la que apoyarte. Porque siempre está bien tener un contraste, siempre está bien tener otra visión. Y yo, por ejemplo, puedo ser de una forma y que tomo una decisión debido a mi forma de ser y luego lo ve otra persona y dice, ¿qué coño estás diciendo? ¿Sabes? Entonces, creo que siempre está bien tener a otra persona, pero es muy importante, que esto es algo que yo ya he aprendido a base de errores, elegir muy bien los socios. Muy bien los socios. ¿Por qué? Porque tú tienes un proveedor en una empresa y puedes conseguir un cambio de proveedor. Tienes unos clientes y si lo pierdes conseguirás otro. Eh, pero si tienes mal el órgano de socios, te lo comes hasta que vuelvas a montar algo nuevo o consigas sacarlos de ahí. Un socio puede ser algo enquistado y termina siendo un cáncer, Sí, ¿sabes? pues. Porque al final nubla la mentalidad a la gente de dentro a base de cosas que no interesan. Entonces, creo que es muy importante elegir eso bien antes de montar un negocio. ¿Y cómo te tomaste tú y tu amigo el decir, oye, que esto no podemos seguir con esta empresa de coches, tenemos que cerrarla? A ver, voy a hacer un repaso pequeño para que haya contexto de cómo empezamos con la empresa, ¿vale? Y luego te comento cómo aceptamos ese error. Sí. Empezamos pintando cositas, luego rayas, etcétera, en los coches, detalles, digamos, styling de los coches. Luego nos metimos en la mecánica y ya sabiendo cosas de mecánica, compramos un coche, empezamos compra-venta y cuando ya llevábamos 10 15 vendidos, nos contactó una marca francesa, la tercera marca del mercado, para venderlo en todo Madrid. Nos contactaron los importadores de España de esa marca. Déjame que te haga un Dime. inciso. ¿Sabían vuestra edad de decir, Yo creo que no. Cuando nos contactaron, yo creo que no. Pero les gustó y tiraron para adelante. Son dos personas, Mercedes y Luciano, que yo llevo en el Quora. O sea, Ya, ya. son gente que apostó por nosotros y nos ayudaron muchísimo. Muchísimo. Pero cuando estábamos en ese momento de venta, nos iba bien, pero yo creo que morimos de éxito, que es algo que puede pasar en los negocios, que es que a ti te está yendo bien, pero la empresa te pide un crecimiento y te pide un crecimiento que no le puedes dar. Tú piensas que para montar este negocio nosotros
íbamos invirtiendo de nuestros beneficios. Entonces no teníamos una inversión de capital, porque 2 chavales de 17 años, a menos que hayan tenido una herencia o que hayan tenido un trabajo antes y lo hayan ahorrado, no tienen suficiente como para montar una empresa que ya se te va a varios miles. Y nosotros necesitábamos 50.000, 60.000 euros para montar una empresa. A ver qué inversor coge al chiquilín de 17 años y le dice, venga, toma, 50.000 euros, te los meto en la cuenta. Nadie. Pero nadie, ni lo que llaman inversores externos, ni los fish, ni los sharks, ni hostias. Nadie te daba con 17 años 50.000 euros. Entonces tuvimos que decir, pues hasta aquí, se ha acabado. Porque lo que no podemos estar es casi estudiando, porque no llegamos a estudiar, ganando un sueldo que al final te daba 300 euros al mes a cada uno, porque como tenías que echar mano de obra en todo, pues era como si cobrases como un empleado. Entonces, cuando tuvimos que aceptarlo, bueno, no es lo mismo que se te muera algo en las manos a que lo dejes ir. Entonces, no fue... Gracias. No fue tan duro, digamos. O sea, lo veíamos venir y pudimos decidir cuándo dejarlo, ¿sabes? Decir, oye, pues mira, cerramos estos 2 coches y ya vamos vendiendo lo que nos queda. Y el último, de hecho, lo vendí la semana pasada. ¿Ah, sí? El último que quedaba de la empresa. Vamos, esa empresa te ha ayudado a tener capital para próximas ideas que has tenido. Me ha ayudado a tener experiencia. Capital no mucho, porque al final, como era un sueldo de 300 euros, al final me lo daba en calidad de vida, ¿sabes? Pero sobre todo experiencia, porque ya, ya he hecho muchas cosas que luego he aplicado y solo tenía que tirar de memoria para saber cómo hacerlo, ¿sabes? Yo, por ejemplo, y vosotros a lo mejor tampoco creo que seáis los mejores tíos montando podcast, pero ya lo habéis hecho. Entonces, si tenéis que montar otro, ya tenéis el contacto directo de dónde lo vais a hacer. Sí. Ya sabéis qué esquema funciona y qué esquema no funciona. Entonces, el hecho de tener esa experiencia casi que vale más que el dinero que tienes para empezar. Lo estábamos hablando él y yo ayer, que la experiencia valía doble. Sí. Porque, bueno, tú has estudiado economía, por lo que he visto, ¿no? Sigo estudiando. ¿Sigues estudiando? Sí, yo estoy terminando administración de empresas y análisis de datos, un máster que era todo junto. Y de momento voy al día, un poquito, que es lo complicado, porque al final, si te pones a hacer una cosa, vas a tener que descuidar de la otra. Algo descuidas, o sea, si metes algo, empuja otro, un clavo saca otro clavo. Pero bueno, en 5 años tenía que acabar las 2 y me queda TFG, TFM y 3 asignaturas. Así que, a ver si hay suerte. Pero bien. Hemos visto que formabas parte de un bar, o de 2 bares. Efectivamente, ahí de la primera empresa de coches a la actual, ahí hay una transición de una empresa de ropa que se fue al carajo en 3 meses. ¿Cómo fue? ¿El qué? ¿Por qué fue? Porque... Bueno, porque hicimos mal los pedidos, gastamos mucho dinero y al final yo perdí ahí 1.300 pavos, el pedido se quedó en aduanas, una historia, macho. Bueno, no volváis a pedir por AliExpress, entonces, nada, o sea, le tengo mucho asco y dolor a AliExpress, porque ahí se quedó en aduanas y ya los chinos no respondían, entonces, pero bueno. Eso te hace pensar en cómo vas a montar la empresa con proveedores y si quieres un contacto directo. Te hace decir, Aprendí. Tienes que atar más los Claro, contactos. Claro. Eso es. Tienes que montar algo más estable. Y lo que dices tú de los bares, eso fue porque mientras se iba cerrando un poco el tema de los coches, yo veía que necesitaba ganar pasta. Necesitaba generar algo de dinero porque me había dado cuenta que tenía que tener dinero para poder montar una empresa. Porque si la montas sobre los beneficios, aparte de que el crecimiento es muy lento, no puedes hacer saltos. Muchas veces en una empresa va creciendo poquito a poco, metes un salto y sigues creciendo poquito a poco. ¿Sabes? Y ese salto te lo da poder hacer una inversión. Sí. Entonces yo me metí ahí para empezar a ganar mi propio dinero de camarero en Ponzano. O sea, de camarero raso. De que no había currado nunca de camarero. Una prueba de 2-3 días, ves que funciona. Primer día, lo recuerdo con mucho dolor porque estaba cortando limón y me corté. Y seguí cortando limón mientras me entraba todo el limón en la herida y yo callado ahí en la barra.
Tu primer día de Jodido. camarero, Mi primer primer día de camarero, jodido. Pero bueno, ya sabía que había que apartar el dedo para cortar el limón, ¿sabes lo que te Que no digo? te vuelve a pasar. Y sobre todo en cuanto aprendí digamos, crecí un poquito de jefe de algo, de camarero, y al siguiente le decía, cuidado con el dedo que yo me lo rebané, ¿sabes? Vas transmitiendo esa experiencia. Y, y nada, pues ahí fui creciendo, eso es una etapa larga y muy importante, y ahora, por concluir y no hacer un tema muy largo, estoy de socio en 2 locales. Es una empresa de hostelería de Madrid y yo ya tenían un par montados antes y yo entraba en los 2 siguientes. Era paralelo lo de camarero, era paralelo mientras ibas Sí, creando cosas. sí, completamente. Yo hubo un momento en el que curraba de lunes a miércoles en los coches, mañana y tarde. La uni la tenía por ahí, no le hacía mucho caso. El jueves, 8 horas en los bares, bueno, en un bar que estaba de encargado. El viernes también, el sábado también, y el domingo por la mañana curraba en los coches y por la tarde me iba al bar. O Es que- sea, ¿Y esto con cuántos años, más o menos? esto eran 18 exactos o 19. Claro. Conseguiste ahorrar bastante dinero. Conseguí ahorrar, pero por lo que digo que fue una época muy importante es porque fue una época muy jodida para mí psicológicamente. En el sentido en el que yo sí estaba encargado de un local que no era el mejor local porque los jueves y los domingos no venía ni Cristo. Pero claro, echarte un domingo con el teléfono y el WhatsApp, la gente hablando, y tú llevar 4 días encerrado en un local que encima era un sótano, que eso mentalmente tiene más efecto, ahí te surge la pregunta de, ¿estoy haciendo lo que debería hacer? O sea, ¿esto es normal? ¿Estoy yendo por el buen camino, Sí, macho? yo creo que todos los que hemos trabajado antes lo hemos pensado al menos una vez de Sí, decir, ¿me merece la pena? Yo creo que es más, eso, es la eso. frase, me merece la pena. Mm, No lo sé. Tú tienes que claro. tener un entorno parecido al nuestro y yo, por ejemplo, que llevo trabajando desde los 17, incluso 16, pero de 16 era figurante Mm, en series. Claro, yo con 16 era qué árbitro. bueno. Qué Yo, bueno, chicos, muy bien. claro, Sí, sí. yo veía a la gente y yo me tiraba 12 horas en una figuración un sábado o domingo por la mañana, que claro, el sábado entonces no había salido, y decía, esto no sé si es lo que yo quiero, esto no sé si es vida. Claro. Y te das cuenta que esa es la vida. O sea, que la vida Eso. real es la que estás viviendo tú, Es no la eso, que se es está que no, viviendo no fuera. todo es para arriba, o sea, hay veces que hay que bajar para poder meter el tirón. Y a mí en ese momento me pasó eso, ¿eh? Yo venía, antes de meterme de encargado en ese local, de currar en un bar, a veces encargado y jefe de barra y encargado, y en mi plantilla de 8 personas tenía 8 colegas que había metido a currar y era la hostia, o sea, currar era un plan Hmm. a meterte solo, ¿sabes? Y encerrado. Y ahí aguanté hasta que de repente me dicen, oye, abrimos un bar en la misma calle en la que estabas antes, el bar más grande, ¿quieres meter pasta? Puedes meter tanto. Y ahí, o sea, los 9 meses que llevas encerrado en un sótano dices, por esto estaba yo ahí. Y ya sales de ahí, te vas a la misma calle, el aguantar, el aguantar. Bien Claro, los puntos. total. Primero cuéntame un poquito las empresas que tienes actualmente, a qué se dedican Vale, y luego ya entraremos más en profundidad en las empresas que tengas. ok. Un resumen rápido, yo ahora mismo estoy todavía en lo de los bares, después de ese que estuve trabajando encargado abrimos otro y ¿Mm? luego yo me quedé socio pero dejé de trabajar ahí. Empecé una empresa que empezó siendo algo de energías renovables pero luego ha terminado siendo de energías renovables y sobre todo telecomunicaciones en el mundo rural, telecomunicaciones por satélite. Y ahora acabo, esa es, digamos, la empresa principal a la que dedico la mayor parte de mi jornada laboral. Y ahora estoy empezando un pequeño negocio junto a mi hermano, que es DJ, y a otro DJ también del círculo, con otro socio, que es de montaje de equipos de música para eventos, bodas, puestas de largo, etcétera. O sea, son esos 3 sectores ahora mismo. Vale, me interesa hablar de la protagonista que es Zelber. Vale, Cuéntanos un poquito, porque ayer estuvimos buscando y nos parecía muy interesante el modelo de negocio que tenéis. Entonces, cuéntanos un poquito lo que es, a qué os dedicáis básicamente. vale. Nosotros nos dedicamos a algo que desde Madrid capital se puede ver un poco raro que un chaval se dedique a eso, Mm, pero es, digamos, dar una conexión digna
de internet a la gente que no tiene esa oportunidad. Nosotros en Madrid, en las ciudades, en los núcleos grandes de población, tenemos un cable que nos llega hasta la puerta de nuestra casa, que es la fibra óptica, que conectamos un router y tenemos wifi mágicamente y nos va todo genial, ¿vale? Pero en España hay un problema que es la despoblación y hay muchos núcleos donde vive poca gente y a una empresa grande pues no le compensa tirar tantos miles de euros de cable para 3 4 5 clientes. Entonces, para esa gente hay un plan que se llama Conéctate 35, que gestiona Hispasat, que es nuestro mayorista, digamos, en el que nosotros lo que hacemos es dar esa oportunidad a través del satélite, y la subvención, el Conéctate 35, cubre el coste de instalación y el coste del equipo. Nosotros hacemos, digamos, la puesta en marcha y el servicio. ¿Y cómo es que cubre la instalación? Cubre la instalación porque ahí siempre ha habido una rivalidad. Tú tienes la fibra óptica, que actualmente es, digamos, la tecnología puntera en telecomunicaciones, eh, pero tienes que montar una infraestructura, ¿vale? Para llegar hasta allí y conectarlo físicamente. Otra opción es hacerlo a través de un satélite, con un satélite que está a 36.000 kilómetros, y hacer una línea, digamos, directa entre una antena y el satélite, pero la antena también cuesta dinero. Y normalmente las barreras hasta que ha llegado esto ha sido el pagar ese equipo que tiene que conectarse a 36.000 kilómetros a un satélite ida y vuelta, ¿sabes? Y dar un servicio de internet. Entonces, lo que hace el gobierno de España a través de los fondos europeos es romper esas barreras de coste para que tengan esa opción y encima digna, a un precio digno, ¿no? Porque es necesario. ¿Os reduce el coste de instalación a vosotros? Bueno, ya las personas Al cliente, Bueno, realmente. más al cliente, Sí. claramente, que es quien tendría que Mm. costearlo, para que vosotros podáis dar un servicio, no sé si vi 35 euros al mes, Eso es. por 35 euros al mes en el entorno rural. Me parece Sí. muy buena idea, porque yo además tengo un pueblo... Bueno, en mi pueblo por lo menos tengo suerte y tengo wifi, solo que he Sí. estado muchas veces enganchado al del ayuntamiento. Claro. Estaba ahí siempre ahí enganchado. Conectada a la farola, ¿no? No, no, es que además mi casa está muy cerca y desde mi ventana tiene un sofá ahí al lado de la ventana que justo llega a 2 líneas, pero bueno, es increíble. Pero bueno, es verdad que en otros pueblos, yo sí que he estado en otros pueblos y es que hablas con la gente del pueblo y les hablas del wifi y es que te dicen, yo lo conozco porque voy a este pueblo a comprar y me dicen que hay, pero O sí, en, yo no sabría en un centro comercial o en un bar. Y me parece muy buena idea, pero yo lo que quiero saber es por qué a las empresas grandes no les sale rentable y a vosotros sí. O por qué a vosotros os ayudan y a las empresas grandes. Vale. Quiero saber un poco eso. Hay dos planes, dos estrategias, digamos, de conexión a la gente. Por un lado está este plan que es más instantáneo y necesario en algunos casos, y luego hay, a través del plan, este se llama, digamos, lo llaman Conéctate 35, es el plan único de demanda rural, y luego hay un plan que se llama PEVA, que es para subvencionar a las empresas que lanzan la fibra óptica. O sea que hay como una estrategia a la par, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que hay casos, y esto es así, en los que nunca va a llegar un cable de fibra, ¿vale? Porque no te compensa subirte una montaña de cable para un cliente, lógicamente, porque no sé exactamente cuánto va a salir, cuánto sale el metro de fibra óptica, pero imagínate que te sale un par de miles de euros subirte esa montaña y tú le vas a ganar a ese cliente 30 euros mes a mes. ¿Cuánto tardas en recuperar la inversión? Pues a lo mejor 15 años, 20 años. Si tienes otro punto de España en el que tardas 3, vas al de 3, ¿sabes? Claro, yo quería hacerte una pregunta, tío, de qué es. Tú estudiando economía, dedicándote a los coches, todo. ¿Cómo se te ocurre la idea de decir, voy a montar una empresa de telecomunicaciones? Uf, madre mía. O relacionada con la Relacionada, sostenibilidad. claro, es que a mí, por ejemplo, nunca se me hubiese Mira, pensado. yo empecé Celver con la idea de los paneles solares porque conocía a grosso modo que era una buena oportunidad y un mercado emergente. Intento entrar en Madrid, que es lógicamente mi círculo más cercano. Pues se lo digo a este, al otro, al otro. En cuanto hago un par de intentos de publicidad, veo que me sale muy caro para el poco link que tengo con clientes. Es decir, que el mercado está saturado. Digo, ¿a dónde puedo ir a vender esto? A los pueblos, que es a donde todavía no había llegado ese mercado.
Y cuando llego a los pueblos y trato de venderle paneles solares a la gente, te dicen, a mí, ¿por qué me vienes a vender paneles solares si yo no tengo ni wifi? ¿Sabes? Entonces dices, claro, tú estás intentando vender algo, pero has detectado una necesidad real. Entonces ahí es cuando empezamos a decir, vamos aquí y luego ya con esto iremos a vender lo otro, ¿sabes? Pero vamos a lo que realmente es la necesidad. Y yo ahí empiezo a través de una empresa del mercado y luego digamos que es cuando digo, venga, vamos a hacerlo nosotros porque si no, no nos compensa. ¿Sigues realizando actividad de paneles solares? Sí, 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 sí. De hecho, tenemos el jueves una reunión muy importante para tratar de cerrar una instalación muy, muy grande. No te lo voy a decir en kilovatios porque no nos entenderíamos, pero sería como si fuese una nave industrial, por así decirlo. Joder. Más o menos. Entonces, sí, seguimos ahí a la par, pero nuestro plan es cuando ya tengamos suficiente cliente en el rural de telecomunicaciones, ya hacemos un barrido de paneles solares. Tus ingresos vienen básicamente ahora mismo de telecomunicaciones, en su mayoría, digo. Yo ahora mismo no tengo ingresos. Bueno, o sea, tengo ingresos, pero no beneficios. Entonces, mis ingresos vienen principalmente, bueno, un poco de las dos. Las telecomunicaciones es un ingreso recurrente, es decir, todos los meses alguien te paga por su wifi que tú le estás dando y los paneles solares es un ingreso puntual. A ti te pagan por proyecto. Entonces, vamos combinando un poquito, una para dar liquidez y el otro para generar una estabilidad. Teníais tres modelos, bueno, tres actividades. Eran los paneles solares, lo de las telecomunicaciones y había otro. El otro es, digamos, energías renovables de climatización, aerotermia y geotermia. Eso es para cambiar el sistema climático de una Sí, casa con a el una aire. oficina. Con el Eso aire es. estuve viendo. Eso es. Va muy relacionado con los paneles solares porque si tú quieres hacer eficiente una instalación de aerotermia, lo que haces es que va a dejar de consumir gas y dejas de pagar la factura de gas, pero te lo gasta en electricidad. Entonces pones paneles solares que consuma de los paneles solares en vez de la red, que también, si no, sería como cambiar de zona al Ya. gasto. Claro, y en un mundo de gigantes, ¿crees que has buscado que tienes una oportunidad de decir, no lo ha encontrado nadie y yo sí? O cómo te ves la empresa que dices, Mm, porque estás en un mundo de gigantes realmente. es un mundo de gigantes, pero Es un oligopolio. es ahí, Totalmente. sí, Sí, exactamente donde estoy yo ahora mismo en telecomunicaciones, es un oligopolio determinado o protagonizado por una empresa que tiene casi el 80% del mercado, pero todo tiene su lado bueno y su lado malo. El hecho de que haya tan poca competencia con esa empresa, significa que esa empresa probablemente tienda a estar descuidada y descuide sus procesos. La competencia es buenísima, sobre todo para el cliente, Mm. pero total. también para las propias empresas y para la longevidad de esas empresas. El hecho de que una empresa sea tan grande y tenga tanto porcentaje hace que no se viva tanta, a lo mejor tanta tensión en perder cada cliente. Y yo cada cliente mío lo valoro como oro. ¿Sabes? Entonces yo a ese cliente le voy a tratar de dar siempre el mejor servicio para tener uno más y uno más Mm. y uno más. La otra empresa a lo mejor está viendo 100 Ya. más o 100 menos. Entonces el hecho de ir, de poder comer poco a poco y encallado, es algo interesante también. Preferiría estar así que con 20 empresas del mismo tamaño que yo. ¿Tienes ¿Sabes? empresas competidoras o Tengo empresas tienes competidoras. empresas que se dedican a lo mismo que tú estás haciendo ahora mismo? Efectivamente, Vale. efectivamente. Son también pequeñas, son de nueva creación como la tuya, más o menos. No, llevan un poquito más de tiempo, pero hay dos cosas que yo creo que podríamos decir que nos diferencian. Una es eh, los objetivos que tiene cada una y otra es, digamos, cada uno su propuesta de valor, ¿no? Los objetivos, ¿por qué? Porque yo eh, mm, me encuentro contra una empresa muy grande que se llama Aurona, que tiene lo que decíamos del 80% del mercado, y otras dos, tres empresas más pequeñas, más familiares, podríamos decir, que son Bluetel, Gesico, empresas de estas. Eh, yo realmente no conozco lo que buscan ellos, pero yo sé que quiero pelear contra Aurona de aquí a un año y medio a nivel de repartirnos el mercado. Entonces, lo primero son las ganas que tiene cada uno. Mm. Eh, yo voy a ir a por todas. Entonces, yo no sé, que suele pasar mucho en las empresas,
que, oye, pues a ti te funcionan las cosas como van y tampoco quieres hacer mayor inversión ni jugarte la vida en ello. Yo vengo a jugarme la vida, o sea, ya me metí una hostia hace cuando tenía 17 años de esta cantidad de dinero y ahora como si me la meto de esta porque tengo vida para recuperarlo. Tengo la suerte que no tengo de momento una familia a la que tirar. El día que la tire me pensaré las cosas 2 veces. Pero ahora mismo yo voy a por todas. Y luego la propuesta de valor que decíamos. ¿Qué te diferencia a ti de esa empresa? Pues yo creo que el hueco nuestro es la atención al cliente. El que esto es gente que durante muchos años ha estado peleándose con Movistar para que le pusiesen fibra o peleándose con Neurona para que le arreglasen un problema. Yo tengo que llegar allí y darle la solución a los problemas. Y sobre todo en el mundo rural todo va por el boca a boca. Mucho va por el boca a boca. Entonces es un punto positivo para mi propuesta de valor. Claro, por ejemplo, tanto en el marketing, por ejemplo, por lo que estás diciendo, no haría falta mucho invertir, porque al ser lo que estás diciendo tú, es mucho de boca en boca, pero también a la hora de crecer más nacional o incluso, si Dios quiere, internacionalmente, sí que debería de tirar mucho más de marketing. ¿Has pensado en alguna estrategia hoy en día o no mucho? A ver, nosotros tenemos 2 estrategias de marketing diferentes. Una es la que es a nivel general, que es Google Ads, digamos publicidad en diferentes medios, ¿no? Y luego hay otra parte que podría ser considerado marketing y yo creo que es algo que va de la mano con nuestra propuesta de valor y que nos diferencia de otras empresas, que es el que yo voy a donde estés a contártelo. Y no hay mejor marketing que una conversación entre 2 personas. Yo en persona. Eso es. El primer proyecto de estos que hicimos lo hice en Toen, que es un pueblo de Orense, y me fui yo durante un mes a contarlo, a supervisar instalaciones y hacer todo sin tener ni idea, claramente. O sea, aprendiendo lo que había leído. Y al final, oye, a día de hoy, por lo que me comentaron en los datos la empresa para la que trabajaba, que en su momento era Eurona, es el municipio con mayor cantidad de altas de toda España. O sea que al final es un logro. Y yo cuando fui ahí, escucha, no tenía ni idea, pero lo que hablábamos antes, la cosa es querer hacerlo, las ganas. Entonces, así lo voy replicando. Perfecto. Bueno, pues te quería hacer una pregunta. Y era si yo que tengo mentalidad también de emprendedor, Vale. yo suelo ver un producto y me enamoro de él. O sea, yo no tengo que estar enamorado de antes. ¿Tú haces esto que es sostenible y ayudas al entorno rural y todo porque era una cosa que te preocupaba antes o fue un producto que viste y te enamoraste después de él? Vale, aquí se juntan muchas cosas. Lo primero, el enamoramiento yo lo puedo tener por condiciones familiares. Al final yo soy la tercera generación y la que vuelve al rural. O sea, mi abuelo y mi padre salen de ahí y yo, hijo de mi padre, soy el que vuelve. Entonces eso me puede dar un concepto de enamoramiento. Luego hay otra cosa que es lo que mencionas de que es sostenible. Eh, Actualmente hay muy pocos mercados que pueden no ser sostenibles. ¿Vale? Al final hay una corriente mundial que es hacia la economía circular, hacia que nos hemos dado cuenta que vamos a vivir en un mundo para toda la vida. ¿Vale? Y a menos que aprendamos a ir cambiando el mundo según los quememos, este va a ser el mundo en el que vivamos y lo que consigamos fuera será para vivir en este mundo. Entonces tenemos que hacer que esto sea renovable. Entonces ir a contracorriente es muy complicado. Entonces también es por un sentido renovable. Y a lo que dices de si hay que enamorarse, creo que muchas veces no hace falta enamorarse, sino creer en ello. ¿Vale? Porque yo puedo no estar enamorado de las antenas, pero si de verdad creo que esto que yo estoy vendiendo una solución, que es la mejor opción para el caso en el que lo estoy vendiendo, ahí ya me vale, porque yo me lo creo. Hubo un momento en un proyecto que me decían, en el primer proyecto que hicimos este de Toen, que me decían mucho feedback malo de lo que realmente era y como yo no había probado ninguna que estuviese funcionando, no sabía si lo que estaba vendiendo era bueno. Y hubo un momento en el que dije, espera, que como que lo que esté vendiendo yo sea una mentira, no solo estoy poniendo la cara, sino que estoy vendiendo una mentira. Entonces, corto aquí, me piro, recojo mis cuchillos y me voy. Pero tuve suficientes garantías de que de verdad, y sobre todo de gente cercana, de que de verdad esto era una oportunidad. Entonces pude venderlo creyéndome. ¿Sabes? Hay una mezcla ahí. Claro, y a la hora, por ejemplo, de
lo que te estaba comentando fuera de cámaras, de la sostenibilidad, que a día de hoy la Agenda 2030, es verdad que, por ejemplo, si tienes una empresa sostenible, tienes mayor capacidad de financiación porque los bancos te financian más que una empresa no sostenible. Al día de mañana, si vas a querer hacer exportaciones, importaciones, tienes más ventajas. Luego, por Claro. ejemplo, el gobierno de España te subvenciona también. Mm. Entonces, por eso te estaba preguntando, Lara, también un poco, eso también es verdad que es una ventaja comparativa, por ejemplo, con tus contrincantes más o menos verías que es una ventaja comparativa, o al ser un poco en el mismo sector crees que todos vais a la corriente. Creo que es una ventaja para nosotros, porque nosotros tenemos dos ramas que se pueden conectar, nunca mejor dicho, porque una es conectividad y otra es energías renovables. Entonces, eso se puede conectar en una casa y a gran medida, ¿sabes? Las energías renovables necesitan, lógicamente, una conexión para monitorizar y todo. Entonces, creo que sí que va en la misma línea, un poco, porque tú estás vendiendo conexión y conectividad, que es el primer paso, que nosotros en las ciudades ya tenemos, pero en el mundo rural hay gente que no. Primero vendes conectividad y luego vendes energías renovables, que es otra corriente mundial. Entonces, lógicamente, para financiación, yo si tuviese que invertir también sería en una con objetivos renovables, porque al final es hacia donde se mueve el mundo. El que va contra el sistema termina muriendo. Entonces, si toda la corriente va hacia allí, la gente que intente resistir terminará yéndose con la corriente. Entonces, lógicamente, a largo plazo, sobre todo, es algo mucho más interesante para invertir. Y las empresas que se dedican, como duda mía, las empresas que se dedican a la sostenibilidad también tienen que hacer labores de RSC, de responsabilidad social corporativa. Hombre, claro. Tienen que hacerlo de todas formas. Eso, de hecho, acabas de mencionar un mercado, RSC, que actualmente no es tan grande, pero es otro de los mercados que se está Sí, abriendo está en auge. muchísimo y que de hecho a raíz de esto nos salió la oportunidad o el pensamiento de crear un negocio sobre eso, pero si no íbamos a estar demasiado abiertos, pero todo lo que actualmente ahora son ganas de hacerlo renovable, dentro de un tiempo que siempre va un poco más lenta la regulación se pondrá ahí y habrá, igual que tú ahora mismo tienes un seguro o una necesidad de tener prevención de riesgos, tendrás que tener previsión de contaminamiento o de polución o de lo que tengas, y todas las empresas tendrán que cumplir unos estándares como lo hacen los coches. Entonces ahí todas las corporativas van a tener que tener eso, porque no tiene sentido que tú... pero a ver, justo en ese caso es más fácil, porque tú estás ayudando, Dedicándote a eso. entonces, Claro, claro, por eso es. entonces estás restando mucha contaminación, que aunque tú contaminases mucho, pues No. sería una suma y resta positiva para ti. Claro. Y ya voy lo primero de todo, decirte que felicitarte y desearte mucha suerte ya por parte de Gracias, ambos, y a vosotros. porque lo estamos viendo y yo, no sé tú, pero yo, por ejemplo, me veo más asombrado, con más intriga. Es una idea muy buena. Y te queríamos hacer otra pregunta que es, ¿actualmente cuántos trabajadores tenéis? Actualmente somos 6. 6 trabajadores. 6. Yo he llegado a trabajar con equipos más grandes. Cuando estaba en el primer negocio este de los bares, en un local he llegado a tener durante una jornada, con algunos cambios de personal, rotaciones, yo no rotaba, pero ellos sí, hasta 22 personas bajo mi mando, pero no responsabilizados completamente sobre mí, Mm. ¿sabes? Ahora mismo, si yo la lío, esas 5 personas que hay se quedan sin trabajo, efectivamente. Pero 6 personas a mí me parece un huevo. Sobre todo porque empiezas a sumar, no solo la gente que hay que gestionar, etcétera, que la gran mayoría se gestionan solos, sino también los costes que tiene seguridad social, que es una barbaridad, que yo no lo había visto hasta que tuve que hacer la primera nómina. Ya. Es mucho coste y a veces dudas, ya no por ti, sino por ellos. Oye, ¿y yo cómo le explico a esta gente que si me va mal, que me ha ido mal? ¿Cómo marcas siendo tan joven el sueldo de un trabajador tuyo? Pues es una cosa que a mí me costaría mucho cuando empecé. Claro, porque tienes empleados con mayores que tú, digamos, ¿no? Sí, de hecho soy el más pequeño. O sea, hay Es que, una persona de, no sé si tiene 55 o 60 años, una persona de 34, otra de 32, y luego un amigo mío,
que es de mi edad, y otro chico en Cádiz que es también de mi edad, que bueno, he conocido por tener gente en común. Pero sí, somos todos, digamos, o sea, son más mayores o de la misma edad, no hay nadie más joven. En eso sí que hay un poco de, lógicamente es complicado mantener una posición de liderazgo, pero se gana en conversaciones, ¿sabes? O sea, si yo te estoy hablando, dudo sobre lo que digo, etcétera, no es lo mismo de si yo te estoy hablando así, si me pongo en un plan mucho más, no autoritario, pero de posicionamiento, ¿sabes? Y sobre todo, que estás diciendo cosas razonables. A cualquier empleado, ser mayor o menor, si le estás diciendo una locura, no te va a tomar en serio. Si tú tienes 40 años menos o 30 años menos que una persona con la que trabajas, pero le estás diciendo cosas lógicas, razonables y comprensibles, pues lógicamente va a ir en una línea igual que la tuya. A ver, para reuniones te habrá afectado, ¿no? En algún momento. A lo mejor. Yo, la verdad que para tomar el liderazgo no tengo ningún problema, tengo ahí un poco de suerte. O sea, si en algún momento dudas, te pones de pie. ¿Sabes? Cambia mucho, no me voy a poner de pie porque jodo los planos. No me jodas, por favor. Pero si tú tienes una reunión y no sabes si vas a mantener un liderazgo, ponte de pie. Porque la gente ya te está mirando así. Ya. ¿Sabes? Esas cosas son psicológicas, pero influyen mucho. A mí no me gusta ponerme de pie porque no me gusta exceder un liderazgo. ¿Vale? Pero yo me pongo sentado y me pongo a hablar entre amigos. Cuando te pasas, pongo los límites. Pero normalmente no he tenido, de verdad, que ningún problema con empleados, ni en poner los sueldos porque hablábamos de cosas razonables. Cada uno sabía sus límites y encima se comentaban. Y sobre todo que em, estas personas que tengo, la gran mayoría son proyectos, no son empleados que tengan que tener tanto sueldo. Son un proyecto de, pues por ejemplo, la persona que tiene 60 años es una persona argentina que este es el primer trabajo que ha tenido en su vida en España. Entonces, yo sé que ahora mismo lo que está cobrando no es lo que va a cobrar dentro de un año. A medida que crezca la empresa y crezca su conocimiento y su productividad, pues irá creciendo. Crece el valor de él, Claro, eso es. lógicamente. Eso es porque yo al final, la persona que está en contabilidad nunca ha ejercido contabilidad en una empresa. Y en la mía, yo le doy la oportunidad de que aprenda y se equivoque. Porque yo también he creado la empresa aprendiendo y equivocándome. Yo no tenía ni idea de lo que estaba montando hasta que lo veía montado porque lo estaba haciendo sobre la marcha. Y la persona de contabilidad también. Si tú coges a una persona por 2.500 euros que sea un crack en contabilidad, en cuanto le pagan 2.800 se te va a ir. Sí. Y yo necesito gente que acompañe mi proyecto conmigo. Entonces, si tú le das la oportunidad a alguien que nadie se la ha dado, ahí tiene un valor añadido y luego las cosas pues, se pueden discutir, se pueden hablar y se pueden cambiar. Te pueden devolver esa confianza Eso que es. has dado. Eso es. Eso es verdad. Yo creo que podríamos avanzar ya al siguiente bloque, que Venga, es hablando un poco sobre el tema que está muy generalizado actualmente en Internet. Si quieres lo digo a la cámara, ¿eh? ¿Eh? Si quieres lo digo a la cámara. Generalizado, es muy generalizado en Internet porque Toco está centrado en vende humos, la palabra. Ya. Es que no les aguanto, macho. Es que no les aguanto. Pero básicamente él se centra sobre todo en esto de que digan que no se tiene que salir, esto de que se digan que levantarte a las 6 de la mañana. A ver, son valores. Yo siempre digo que tener un valor, por ejemplo, de levantarte a las 6 de la mañana, acostarte siempre a las 9, son cosas que sí que parecen una tontería, pero eso a la larga es un hábito muy bueno. O sea, Sí. es un hábito que, por ejemplo, si sales a correr todos los días por la mañana, Vale, se yo nota. no te digo de deporte, pero lo que me refiero yo es oye, no estudies. No, eso no lo creo. Monta una empresa que seguro que te va a salir bien. No, porque la realidad es que no. Es que es muy poco probable que una empresa te salga bien. Si lo intentas una vez, te puede salir bien o mal, vale. Si lo intentas 2, 3, claramente a la cuarta, como está diciendo Yago, vas a tener más experiencia, más habilidad, vas a tener más conocimiento, es lógico. Pero yo lo que no quiero es que por ejemplo, traemos a Yago, que es un emprendedor con 22 años, o con 23, perdón. 22, de momento 22. 22, con 22 años, y que ya, pues, por ejemplo, que su mensaje sea él, no hace falta estudiar, porque él lo ha dicho, está estudiando. Ya. Está montando su empresa. No, eso hace... Que es lógico que una cosa se quede un poquito más al lado y la otra pues lo empuje, como lo ha dicho, pero
No sé, también quería saber tú un poco Hombre, tu opinión. una opinión, ¿no? Mira, vamos a empezar por un tema que es el de estudiar. Me guste o no, porque yo critico mucho el método de estudio actual, que si quieres lo hablamos en otro punto para no hacerlo muy grande. Critico mucho el método de estudio, pero creo que en el mundo en el que vivimos, tener estudios es esencial. Porque muchas veces cuando la gente dice, no, pero yo monto mi empresa, no. Mira, por suerte ahora mismo me está yendo bien, pero sé que tengo que terminar la carrera, porque a lo mejor dentro de 2 años me pego una hostia, me quedo a deber 50.000 euros, que ahora mismo debo más, y de repente tengo que buscar trabajo para salir a flote y depender de otra persona, porque no siempre puedes depender de ti mismo. Entonces los estudios son necesarios no porque la gente vea tu currículum y diga, vale, ha estudiado, que también, sino porque muchas veces ya no es ni una persona la que ve tu currículum, es un sistema el que analiza si cumples requisito A, requisito B y requisito C. Y si no lo cumples directamente, eso no lo llega ni a tocar una persona. Las grandes empresas tienen un primer filtrado de currículums y luego ya entra a entrevistarse lo más interesante que ha pasado por ahí. Pero si no tienes estudios, macho, es que no entras ni en eso. Pero se está vendiendo otra vez el que estés en la empresa porque aportas. Que se está volviendo a tener más en cuenta el qué me ofreces. ¿Qué vas a ofrecer? ¿Qué vas a estar haciendo tú aquí en la oficina? O sea, vale Sí. que no... Más personalidad. Más dirías. personalidad y algo distinto. Tú puede ser que no sea algo de lo que hayas estudiado, pero puede ser que tú tienes muy Vale. buena relación con la gente, llevas saliendo de fiesta 10 años y conoces a mucha gente y entonces tú estás en la oficina porque sabemos que si tenemos que sacar a alguien de aquí para hacer una experiencia o que conozca a alguien, tú eres el que tiene el don de gentes. Vale, sí, puedes tener otras aptitudes, no te lo niego, pero solo yo hablo de las empresas grandes, te hacen ahí un primer filtro que tienes que cumplir. Y luego también esto va de la mano, aunque mucha gente se piensa que necesitas tener una carrera y un máster para encontrar un trabajo digno. No sé. O sea, Escucha, hay mucha gente que trabaja en grandes empresas con una carrera que cobra menos que un cerrajero. Porque ¿cuántos cerrajeros, tú te vas a empresa o alguaciles, cuántos trabajos de estos hay claro. a día de hoy en Pero los mercados de obra? esto es muy fácil medirlo. Hay mucha demanda, muy poca oferta hoy en día. Pero Efectivamente, electricista se supone que no hay nada. efectivamente. Claro, entonces, si Porque la ha habido demanda mucha demanda también ahí de paneles solares, un huevo de electricistas. Mira, Entonces los están muy muchos bancos. repartidos. Yo, por ejemplo, estuve trabajando una temporada en Caixa y me pusieron a mí como más o menos como encargado del sector comercial en el que estaba yo trabajando en el banco y era para vender paneles solares también. Claro. Ahora, no vendí ni uno, macho? Ya. Imposible. No se vende. Ni A mí uno, me han tío. ofrecido mucho para casa. Ni Vamos, uno, yo macho. podría Hay una ponerlos en casa. sobreexplotación ahí de oferta. Que al final a ti te han llegado 30 ofertas de paneles solares y es muy complicado. Es que hay mucha más oferta que demanda en Eso el es. mercado. Pero tú en tu casa, por ejemplo, tienes. Yo tengo. Instalar por nosotros. Buena publicidad, la verdad. Coste cero. Hombre. ¿Y qué tal te va la luz? ¿Bien? Bien, bien, Cara, bien. de Bien, puta barata, madre. barata. Se nota muchísimo la diferencia. Hablando, ya que, joder, A ver, mejor ejemplo no vamos a tener. Claro. Nosotros bajamos un 60% la factura. Y luego hay una cosa muy interesante y es que lo hicimos a la par con un coche eléctrico y no sabes, o sea, lo que se nota a una persona como yo, que yo no cobro mucho. O sea, yo acabo de pasar hace un mes de los 1.000 euros, ¿eh? No os penséis que Ya, yo aquí Ya. flipas. Lo que es, mi madre tiene un coche eléctrico, ¿vale? Porque lo hicimos a la par con los paneles. Lo que es pagar tú cada depósito tuyo de gasolina y que te duela cada 90 pavos, cada 100 euros, y de repente utilizar un fin de semana que se va a su coche eléctrico, llegar con 20 kilómetros de autonomía, levantarte al día siguiente y que con el sol por la mañana hayas cargado el coche completamente gratis, ahí estás ahorrando una cantidad de pasta que no te das cuenta, ¿sabes? Sí. Y además que el coste, tenemos un amigo que lo tiene eléctrico y que cuesta a lo mejor llenarlo con el cargador, que no Sí. lo tiene por placas y por energías renovables, pero paga la electricidad que gasta y creo que se gastaba 8 euros, 9 euros Bueno, en llenar también, el este. O sea, también. no, Sí. vamos, la comparación Claro, es claro. Yo estoy a 35 medio depósito. Una semana. Ya, me pasa. O sea, y yo he Sí. venido, por ejemplo, antes con el coche de mi madre, el grande, hasta ese se gasta Ya. 13 litros. Sí, Es es una una locura. barbaridad. Pero bueno, por ese sentido sí que si lo aprovechas bien, ahí generas un ahorro. Por volver un poquito al tema que preguntabais al principio,
tema de vendehumos, bueno, yo creo que ahora mismo es algo que también hace que nosotros estemos aquí. Hay una corriente hacia el emprendimiento. Y una corriente también poco efímera, ¿no? Porque te ves un reel de Instagram, un TikTok, que de repente dices, ¡buah! Dios, Ya. es el puto amo, voy a salir a la Ya. calle y voy a hacer algo, ¿sabes? Pero la realidad, ¿cuál es? Que lo que dictamina si eres si llegas a algún lado o no, es aguantar. Es aguantar. Y no Es echar rendirse. ganas para estar en los buenos momentos y los malos momentos. Esto es como aprender, es exactamente el sistema de aprender a montar en bici. Tú no te puedes montar en una bici y bajarte la primera vez en tu vida y bajarte una montaña haciendo descenso a una velocidad de puta madre, frenar, de tal, y bajarle de puta madre. Es decir, tú en tu primera empresa no vas a montar un empresote de cojones. Puede que sí, puede que te tires por la cuesta y de repente acabes abajo y no te hayas pegado ninguna hostia. Pero en la empresa es lo mismo. O sea, es muy complicado que tú vayas a montar una primera empresa muy buena. Pero si tú aprendes poco a poco, tratas de montar en bici y te caes, tratas de montar una empresa y cometes errores, vas aprendiendo de todos esos errores hasta que eres un tío que maneja muy bien las empresas por haberlo hecho. Es que con la metáfora que dices, yo, por ejemplo, te puedo decir que yo aprendí a esquiar, de verdad, Mm, tirándome más o menos por una un Eso poco es, más jodida. eso es. Que sí, que no, las primeras veces no tuve ni idea y me la pegué y tal, pero eso sí, la siguiente vez que esquié, después de esa semana, no tenía nada que ver con alguien que llevaba una Completamente. semana, nada que ver. O sea, yo Completamente. parecía que sabía Mm, esquiar comparado con una Claro, persona así. claro. O sea, es verdad que es muy malo el tener que tirar, la creciente ideología de tírate al barro, Mm, invierte dinero y emprende, que bueno, que si no sale bien también, pues está rascando. Claro. Pero no, se tiene que tener todo muy atado. Y sobre Exactamente. todo pensar que al fin y al cabo lo que estás creando tienes que estar tú tienes que ser el primer convencido de que eso va a triunfar. Mm. Que Eso crean también. ello Sí, primero el de primero. todo. Tienes que creer en ello, tienes que invertirle tiempo. A veces no hace falta invertirle mucho dinero, pero es lo que dices tú. Hay que probar, hay que probar. Si tuviese yo que recomendarle a alguien, oye, que quiero montar un negocio, ¿qué hago? Pues monta la primera mierda que se te ocurra. Porque de la primera mierda que se te ocurra vas a aprender una cosa y para la segunda mierda que se te ocurra aprenderás más cosas. Y cuanto más avances y más golpes te des, más vas a aprender para que el tercer negocio, si de repente es una buena idea, pum, 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 has montado la base. Con ¿Sabes? esto quería llegar a la pregunta de si todo esto de emprender te hace feliz. O sea, a nivel personal, el por qué crees que te ha dado a Claro. tu persona crear algo y no Mm. trabajar y vivir la vida como pueden ser tus amigos o tu entorno. Claro, y aparte de ello, ¿cómo te ha afectado a tu vida social? Porque también entiendo que esto ha afectado a tu vida social. Vale, son dos preguntas gordas, ¿eh? Claro. Vale. El si me hace feliz, yo creo que justo lo he pensado, la sonrisa que me ha salido cuando lo has dicho es una respuesta. Otra respuesta es que hoy es martes, el domingo yo le decía a una amiga en el aeropuerto que veníamos de un viaje, me apetece que sea el lunes, o sea, no me importa nada, porque tengo ganas de cogerlo, empezar, de seguir, ¿sabes? Entonces, y ella me decía, voy a hacer como que no he escuchado lo que has dicho, ¿sabes? Pero o sea, lógicamente hay días que son una mierda. Pues, en la vida de todo el mundo, tengas la casa más grande o el coche más malo, tienes días buenos y días malos. Pero en lo genérico me gusta, porque al final es un espacio de creación, un espacio que amoldas un poco a ti y a, a tus objetivos generales que van de acuerdo con tu vida. La otra pregunta era grande y me he olvidado. Ah, la vida social. Sí, la de la Sí. vida social, ¿cómo te ha afectado desde los 16 más o menos que has empezado hasta el día de hoy? Porque, La vida social la he recuperado ahora un poco. Yo he perdido mucha vida social. O sea, en la época esta que os comentaba que estaba en el sótano, no solo perdí vida social con amigos, de estar 3 meses sin ver a algunos amigos cercanos, sino que creo que me cargó una relación de pareja por el camino, Mm. la verdad. Luego lo he pensado Pero ¿por y qué te la cargaste? Como... Es me la que, cargué buscando mi camino. es que es normal. Yendo por mi camino. Es normal, sí, pero yo luego lo pienso
Y tampoco es normal que una persona con 17, 18 años, la pareja que está compartiendo tiempo contigo, te tenga que esperar hasta las 12:30 de la noche un domingo No para. para poder cenar contigo y hablar un rato. Yo creo que a lo mejor no es que me la cargase, sino que la sacrifiqué, ¿sabes? Entonces, donde estoy ahora, pues también tiene valor porque he pasado por todo eso, ¿sabes? Y he seguido adelante aún poniendo en consenso que estaba dudando de mí, ¿sabes? De si esto era verdad. Pero luego lo que comentaba antes, luego viene alguien y te dice, oye, ¿quieres meter tanto dinero en un local Ya. nuevo? Y tú, hostias, ¿Tienes pareja era este. actualmente? No, desde entonces no tuve pareja. Tampoco creo que la pueda gestionar muy bien Ya. un poco con la vida que llevo. Pero bueno, tampoco me he encontrado a nadie que diga, esta es la mujer, tengo que ir a por Ya. ella. Es que hay que dejarlo claro que esta vida No. hay que hacer sacrificios y que no es fácil. Es que Y a es nosotros que por imposible. lo menos no nos ocupa tanto, porque si nos ocupase Claro. lo que te ocupa a ti, Mm. No, pues a lo claro. mejor no podríamos. Es que, por ejemplo, nuestro modelo de hoy en día es un poco de buscamos invitados, nos preparamos, vemos temas interesantes que podamos hablar, por si acaso, pero al fin y al cabo es un poco más improvisación que tanto prepararse todo. Pero también lo vemos como, aún no estamos, por ejemplo, ayer quedamos por la tarde para preparar un poco el de hoy y no lo vemos como un trabajo aún. No, Así que aún estamos, no lo- estamos aún en, Ya, en Claro, la estamos época en el te modelo de entiendo. ocio. de quedamos con Bueno, amigos. el objetivo es que se convierta, Sí. que se convierta en un trabajo. Y al final eso, ahora estaréis empezando, pero ese cambio de ritmo lo decidiréis vosotros. Llegará un punto en el Sí, que veáis una carretera para adelante y diréis, aceleramos. a 150. Claro, luego te meten la multa. 120. 120. Sí. No vaya a ser. No, pero ese cambio de ritmo lo decidiréis vosotros si lógicamente el proyecto acompaña. Pero muchas veces el hecho de que el proyecto vaya a 120 es porque tú has acelerado a 150 durante muchos meses Ya. que el proyecto iba a 60, ¿sabes? Hasta que ya coge y se pone a la par. Pero muchas veces, o casi siempre, el que algo vaya mejor lo decides tú. Y cuando lo llevas haciendo un tiempo, las cosas van dando su resultado y se ponen a la par, ¿sabes? Yo creo que tu entorno, volviendo un poco al entorno, tu entorno habrá evolucionado también, supongo. De amigos. De amigos. Mi entorno, gracias por preguntar por eso, mi entorno ha pasado una cosa muy curiosa. Y es que en un núcleo muy pequeño, esto que me ha pasado a mí, le ha pasado también a otras personas desde pequeños y nos hemos retroalimentado. Entonces, mi mejor amiga acaba de empezar un programa ahora eh, como directora del programa y como la protagonista. La empresa que nos lleva el marketing a la empresa son 3 amigos míos que comparto desde el colegio, desde infantil. Eh, el bar donde bebemos todos los amigos lo ha montado un tío que curraba conmigo en Celver al principio y que lleva siendo amigo desde hace mucho tiempo. El hecho de que lo haga uno hace al resto pensar que ellos también pueden. Entonces, no digo que yo haya sido el primero, simplemente que yo a lo mejor he despuntado en un momento, luego ha despuntado otro, y a mí me ha hecho querer ir a más, el otro tal. Entonces, eso es algo que en mi círculo ha ido pasando y mola mucho, tío. Claro, Mola dime con mucho. quién te juntas y te diré quién eres. Claro, efectivamente. Y ahí estamos. Ahí estamos y cada uno por su lado y muchas veces compaginando, que el dinero fluya entre nosotros, que es lo mejor. Una de las últimas preguntas que te quería hacer es, porque yo considero que nuestra personalidad de jefe, porque los dos Sí, es somos verdad. únicos jefes, es muy distinta. Es O muy sea, distinta. yo por ejemplo soy muy pies en el suelo, muy realista y tiene que ser todo tangible. Ya. Todo lo que tengo que ser tangible. Yo creo mucho, confío, quiero emprender, o sea, tengo pájaros en la cabeza, pero él por ejemplo es súper optimista. O sea, es la cosa de todo va a salir genial. Sky is the limit. Claro, él no tiene límite, yo soy la No persona tengo que le límite. pone un poco los pies en el suelo y que Mm. le dice las realidades. ¿Tú qué O sea, tipo de jefe eres? De esos dos. Yo podría decir que soy un poco una mezcla, ¿eh? Hmm. Ahora que lo pienso, porque yo soy muy racional, a veces un poco optimista además, pero para el optimismo, a lo mejor te viene a ti bien, Toco, hay una cosa que no rompe el optimismo, pero lo desciende a la realidad, que es hacer una prueba o imaginarte una prueba. Eh, pero
el optimismo también tiene una cosa jodida y es que hay que saber encajar luego las decepciones. No, claro. O sea, Porque yo me he encontrado en un proyecto en el de Toen que yo pensaba que iban a salir 70 clientes, salieron 40 y 40 ya era un puto éxito, ¿sabes? Porque era lo que más había habido en España en un solo municipio. Pero a lo mejor el optimismo está bien porque te ayuda a ir siempre a por más. Pero yo creo que el hecho de combinar vuestras dos posiciones os deja en un punto medio muy bonito. Muy bonito. Porque a veces va a tener el razón, No, pero a no, veces no. totalmente. claro, ¿Sabes? no, Y no. O sea, el día que tenga el Menos razón te dirá, veces. te lo dicen. Sí, Sí, claro. sí, es verdad. no, pero es verdad que, por ejemplo, él tiene una personalidad de, oye, pero vamos a hacer esto, no vaya a ser que. Y yo, Mm, vamos a lanzarnos. O sea, vamos a verlo, probamos. mm, Que yo creo que va a salir bien, confía en ti, confía en mí también, confía en lo que estamos haciendo y el otro ya, pero tenemos que. Y es verdad que él tiene razón muchas veces, mm. porque me pone a mí un poco en el, En el suelo, sí. en el Sí, sí, suelo de ya decir, vale, vamos a ir más con calma y todo. Mm, Y yo creo que también es verdad que yo te aporto eso de decir, esa ambición desmedida que tengo, Mm. como Zetangana, pues igual que yo, esa ambición de decir, vamos a por ello, macho, vamos a comernos el mundo. Eso es muy bueno. Es más, yo creo que siempre es más probable que seas una persona que triunfe con esa visión que con la mía. Yo soy una persona con muchos pájaros, o sea, yo No soy sé una qué persona que decirte, creo ¿eh? mucho. No sabría qué decirte, porque él, por eso os decía que viene bien la mezcla. Tú probablemente tengas un crecimiento mucho más exponencial, pero una caída mucho más dura. Eso sí es Tú a verdad. lo mejor Es vas verdad. creciendo de manera constante, poco a poco, bajarás un momento, pero tendrás eso medianamente previsto, entonces sabrás encajar bien el error. eh, Cada uno es como es, por eso os digo que está bien que tú pienses en grande y que tú vayas colocando las piezas pequeñas para poder pensar en grande. Porque si tú haces un lanzamiento fuera de tiempo o si las cosas preparadas puede ser el error más grande. ¿Sabes? Cuanto más lanzas para arriba, más grande puede ser el error. O más grande es la caída. Está claro. Entonces hay que saber encajarlo y yo creo que la combinación es muy buena, me gusta. Y otra cosa que te quería preguntar es, ahora que, en específico, preguntarte que a qué te quieres dedicar, cómo quieres llevar a Celver y si en algún momento Celver crece, vas a estar creando otras cosas aparte o vas a dedicarte al 100% a Celver. A ver, Eh, ¿te refieres un poco a de aquí en adelante o a objetivo final? O sea, Objetivo final, pero más vida que empresarial. vale, más vida. Luego hacemos algo más empresarial. Sí. Vale. Más vida, yo lo primero que busco es de aquí a un año y medio que la empresa día a día sea rentable. ¿Vale? ¿A qué me refiero con que día a día sea rentable? Hay diferentes tipos de negocio y diferentes tipos de empresa. Yo ahora mismo trabajo en una que da mucha seguridad, pero también es complicada, que es una empresa de ingresos recurrentes, ¿vale? Si yo tengo 500 clientes multiplicado por los ingresos que tenga, pues voy a tener eso todos los meses recurrentemente, ¿vale? Entonces, mi objetivo es hacer bolsa de clientes hasta llegar a cubrir los costes que tengo mensualmente, que ahora mismo cada mes voy perdiendo dinero Vale. y cada vez pierdo menos hasta que empiezo a ganar un poquito. La pregunta, si vas perdiendo dinero, ¿cómo vas pagando a tus trabajadores hoy en día? Ahí está la inversión. Ahí está donde estoy asumiendo un riesgo. Eso es lo que dice que debe de antes. Claro, Vale, eso es. claro, Si yo ahora mismo a mí se me queda la empresa, yo tendría que estar trabajando 3 4 años para devolver dinero. Realmente, vale. depende de en qué trabajo me meta, lógicamente no he Pero, hecho el cálculo, mm, pero tendría que amortizar una inversión de dinero interesante. Pero Eh, los 1000, bueno, que has dicho que estabas ganando más o menos al mes ahora, es contando también lo del bar y bueno, las acciones de los no, en bares. Celver. Ah, vale, solo Celver. Vale, vale. solo Celver. Sí, porque los bares cuando generan un reparto lo hace anual y depende de los beneficios, entonces Vale. no lo meto. ¿Y a Em, nivel personal? y a nivel personal, bueno, lo que me gustaría es que cuando esto llega a estar estabilizado, yo pueda dar una estabilidad a todos los empleados, que eso está muy ligado con a nivel personal, Sí, porque es darme una seguridad a mí, pero dándosela al resto. No vale nada que yo me ponga un sueldo de 2.500 y tenga gente comiendo mierda. ¿Sabes? Entonces, primero dar una estabilidad a ellos y luego darme una estabilidad a mí. Em, Aprovechar para vivir también durante un tiempo, no encerrarte. Me gustaría,
cuando sea estable, poder escaparme un tiempo, ya sea con la empresa o sin la empresa, unos meses, aunque sea teletrabajando desde Indonesia, pero yo no me fui de Erasmus nunca, otra cosa que sacrifiqué por tener una empresa en ese momento, y tengo ganas de cambiar, de salir de la zona de confort. Y a ver, estoy esperando, si me dices en lo personal, estoy inquieto por comprarme una casa, ponerla en alquiler, comprar otra casa, ponerla en alquiler y Claro. empezar a hacer dinero. O sea, quiero generar una cosa que es muy importante y muy interesante que se llaman ingresos pasivos. Que es el dinero que entra sin lógicamente. hacer nada. Ya. O dando una pequeña sostenibilidad. Yo te quiero hacer una pregunta también porque es una cosa que me pasó a mí, que bueno, yo me fui a Punta Cana porque un año Guay. curré, me fui a Punta Cana con un amigo, pero es que en Punta Cana yo ya estaba pensando en Volver. voy a intentar ahora meterme aquí, voy a meterme aquí, y yo creo que no lo disfruté tanto como podría haberlo hecho, solo porque lo que has dicho al principio de que la mente la tienes como nublada, Sí. ocupada, ¿crees que vas a ser capaz? Porque has dicho ahora de que te gustaría desaparecer No. durante un tiempo. No, pero es verdad lo que dices. Yo creo que nunca desapareces del todo. Y menos en la posición en la que estéis vosotros y en la que estamos nosotros. Cuando tú estás en una empresa y a ti te mandan este trabajo de lunes a viernes, el sábado buscas desaparecer de todo. Te da igual si de repente a la empresa le ha llegado una noticia de que de que se va a ir a la mierda mañana, porque tu trabajo está hecho de lunes a viernes y tú el lunes entras y resuelves lo que haga falta. Yo el sábado pasado estaba por el cumple de una amiga en Formentera, que nos ha salido todo baratísimo, pero estaba el domingo atendiendo llamadas, ¿sabes? Y el sábado cogiendo el teléfono. Nunca te vas del todo. En estas Claro. situaciones nunca te vas Pero del tú todo. eres de las personas que agradece el estar tan no entretenido, pero sí, tan liado. Yo es que si no hiciese esto haría otra cosa. O sea, Yo no también, puedo estar quieto. Sí, no. Yo también. Yo ¿Sabes? creo que los tres en este caso tenemos un problema, que es que no sabemos estar con la mente en blanco. Se lo decía a mi madre la semana pasada. Acababa los exámenes y no tenía nada que hacer. Digo, ¿cómo agradezco tener el podcast? Claro, Porque si no, no tendría nada que hacer. claro. Hay No podría. gente que lo que busca es lo contrario, ¿eh? Lo que Te lo es entiendo también, en ir, cierta se parte. pone en la Yo también lo mesa y se entiendo. pone a dormir, ¿sabes? Sí, sí. Y yo también hay veces que me muero por dormir, ¿eh? Que no es que te guste una cosa, pero es esa mentalidad que tenemos de, oye, no tengo nada que hacer, vamos a hacer algo. Es que se me hace raro. Vamos a hacer algo. Es ¿sabes? que, mira, la semana antes del primero, estábamos él y yo, pues eso, de decir, fum, fum, lo hicimos, salió bastante bien, pero fue llegar a casa y decir, "Mm". Y Sí, me dijo verdad. mi madre, ¿no estás contento? ¿Ha salido mal? Y digo, no, se ha salido muy bien, pero ya quiero un segundo. Claro. Pero para mí también fue como. Yo es que voy mucho a objetivos. Y creo Claro. que me va a pasar una cosa que es. Yo lo llamo así, no sé si se llama así, que es síndrome de oposición. Yo lo llamo así. Vale, no lo conozco, a ver. Seguramente no Vale. exista y solo lo hablo yo. Pero bueno, el síndrome de oposición para mí es que estás 3 o 4 años estudiando una oposición, pensando que tu felicidad se va a basar en sacarte esa oposición y en dedicarte a eso, hasta que justo el día que la pruebas dices. ¿Ahora qué? Ya. Si estoy igual que ayer. Y es que estás exactamente igual que ayer. Es imposible que te haya cambiado algo porque la verdad es que no has hecho nada, solo has aprobado un examen. Ya. Y ese síndrome de. Ese bajón que te pega de llevas 3 años poniendo el objetivo de que cuando pase voy a ser feliz, que llega ese día y claramente lo más seguro es que no, porque puede ser por las expectativas, porque claramente no vas a ser igual de feliz. Pero para mí ese es el síndrome de oposición. Llevas tanto tiempo con un objetivo marcado que llega ese día Muy bueno. y tienes que tener otro objetivo, porque es que si no. Claro, bueno, se dice también que para cubrir ese síndrome de oposición, lo que tienes que estar es disfrutando los 3 años que estudias. El proceso. Es decir, yo tengo un objetivo con Silver que se cumplirá o no se cumplirá, pero sé que el lunes voy feliz a trabajar. ¿Tú sabes disfrutar del proceso de verdad? No lo hago muy bien. Yo tampoco sé hacer. Yo sé que no Y sé lo hacerlo, intento. seguro. Y lo intento. No solo del proceso, macho, sino esto ya he leído en algún libro y ya lo hago de la vida. O sea, el otro día, será una gilipollez, ¿eh? El otro día estaba en el aeropuerto esperando en el baño, iba a coger el móvil. Cogí el móvil, lo abrí y dije que lo guardo. Estaba mirando a la maleta y digo, joder, qué bonita es la maleta, macho. O sea, es una tontería que dices tú, vas fumadísimo. No iba fumadísimo. Pero decía,
joder, tío, qué gusto. O sea, empiezas mirando la maleta, pero dices, tío, eh, mm, estoy cómodo aquí, estoy de viaje, tengo tal. O sea, disfrutar el momento en el que estás pasando, porque hay veces que no te paras a pensarlo, pasa y te quedas con la anécdota de sí, fue muy bueno. Pero ¿cuántas veces te paras a pensar, hostia, vaya puto atardecer estoy viendo con mis colegas, al margen de todo, con una cerveza que está fría, ¿sabes? Sí, no. Y disfrutar un poco todos los pequeños detalles. Y luego, en el proceso, pues es lo mismo, pero con cada pequeño éxito y aunque no haya un éxito, ¿sabes? Sobre todo la resolución de los problemas. Tú cuando tienes un problema, la cosa es cómo lo ves. Si cuando no disfrutas el proceso es cuando ese problema te come la vida, Mm. ¿sabes? Y te come la cabeza. Porque vosotros aquí os encontraréis un problema justo antes de tener un podcast porque esto se ha dicho que no, o lo que sea, o porque falta este mobiliario, porque se ha roto un micrófono. Pero ese problema yo estoy aprendiendo a verlo como, y lo dije en otro momento, como bonito, tío. Como decir, tengo este problema, me lo como. O sea, me lo como. ¿Cómo lo hago? Pero me lo como. ¿Sabes? Es un reto. Verlo más Entonces, como uno menos, no como uno claro. más. Sí, sí, sí. Y si lo ves como uno más, como algo positivo, uno que vas a resolver. Yo ahora mismo estoy teniendo problemas en Celver para integrar la IP fija, la voz IP a través del satélite. Es una movida para que tú, a través de un adaptador telefónico, puedas coger un teléfono y hacer una llamada por línea, digamos, como de teléfono, Sí. y se mande por el satélite. Y claro, podría decir, hostia puta, tengo 6 clientes esperando, pero dices, tío, el día que la aprenda, ya lo tengo, Ya está. ¿sabes? Ya lo tengo dentro. Claro, Entonces ya que si te pasa otra vamos a vez, pelearnos, haces. claro, Ya está, eso se es. acabó. Entonces, a lo mejor disfrutar del proceso no es solo disfrutar las cosas buenas, que también, como decíamos antes, no, tampoco hay que fliparse con la Ya. maleta como si fuese drogado, pero salí a raíz de eso, entonces me hizo gracia. Pero también es disfrutar en los malos momentos y cambiar la forma de verlo. Poder conseguirlo es lo más difícil. Para mí es lo más difícil. El disfrutar de la pequeña cosa Sí. y sobre todo lo que dices tú, el mirar la cerveza y decir, joder, que está fría, mirar el sol y decir, joder, qué gusto estar aquí. Eso a mí me cuesta mazo y he tenido 5 días contados en la vida que me ha dado tiempo para pararme y decir eso y como esos días no he disfrutado nada. Yo uno fue al venir aquí. ¿Ves? Ese día fue Ese guay. día fue muy bueno, de llegar y decir, Pero como estás en tensión, claro, no te da tiempo a pararte. Claro. Esa es otra, pero bueno. ya lo recuerdas, de decir, qué bien Pero pasó. son segundos también, ¿eh? O sea, nunca vas a estar 2 horas disfrutando del Claro. momento. Ya. Yo, por ejemplo, venía para aquí y digo, joder, qué gusto. Iba conduciendo mi coche, que me lo he podido comprar a raíz del trabajo que he hecho. em, Iba viniendo para acá y digo, joder, qué gusto encontrar a gente, oye, que le interese un poco lo que he hecho. Porque a mí me interesa, lógicamente, pero a todo el mundo le interesa Ya. hablar de lo suyo. Mm. Pero qué gusto, oye, el que encima estemos aquí al lado, que puede ir en mi coche, tarde nada, luego me vaya a una comida de empresa con los empleados, a celebrar algo, ¿sabes? 5 segundos, 10 segundos, pero ya las disfruta, ¿sabes? Total. No sé, esas cositas yo creo que dan la vida, el resumen bueno de la vida. Y tenemos la última pregunta del podcast. Ay, Que esperemos pena. que se te haya ocurrido algo. Que- Mm. No, la última pregunta del podcast consiste en si se escribiese un libro de tu vida, un libro sobre la vida en general, la parte que has vivido y la parte que no has vivido aún, ¿cómo se llamaría el capítulo que estás viviendo ahora? ¿Cómo crees que lo podríamos llamar? Lo he pensado. Y creo que, aunque haga un poco de contraste con lo que veníamos hablando, eh, es un poco diferente a lo que es la empresa. Yo llamaría al capítulo Construyéndome a mí, porque en los últimos años, los últimos 3 años, he podido construir empresas, pero que realmente no dictaminan quién soy, ¿sabes? El libro va sobre mí. De lo que yo he estado aprendiendo estos 3 años es a lo que hablábamos, a saber cómo tomarte un error, a saber manejar situaciones en las que no tienes ningún control, a encontrarte gente que es una hija de puta y a saber cómo sobrepasar a la gente que es una hija de puta, a disfrutar los momentos, a construir una identidad sobre quién soy. Porque yo con 17 años sabía que vivía, pero no sabía qué cosas eran mías, de cómo soy yo y qué cosas no. Ahora estoy un poquito más cerca de saber quién soy, por qué soy así, cuáles son mis cimientos. A través también de un proceso psicológico con una persona, etcétera, pero yo creo que donde he notado más cambio, el negocio será este o será otro, que ahora te cuento el objetivo que tenemos, que es una
fumada, pero lo que más me ha dictaminado en los últimos años es construirte a ti como persona. ¿Y cuándo Es decir, empezó este hasta aquí o capítulo? hasta allí. ¿En qué? ¿Cuándo empezaría este capítulo, por así decirlo? ¿Hace 1 año, 2 años? ¿Cuándo lo pondrías? Cerrando los bares. Cuando empezaba a dudar de si lo que estaba haciendo lo estaba viendo bien, de cuando empezaba a tener un problema social y sentimental con la persona que mencionaba antes, ahí empiezo a dudar de quién soy, de hacia dónde voy y de por qué voy hacia ahí, qué me hace ir hacia ahí. Y ahora mismo sigo yendo en la misma dirección, a lo mejor he cambiado de camino, pero, pero un poco más claro, que me miro y digo, vale, yo soy así y estas cosas son propias de mí y nunca las quiero cambiar. Buena respuesta. Buena Gracias. Me ha respuesta, gustado. la verdad. Y Eh, ahora el objetivo de El el objetivo de objetivo. Zelver, Vale, no creo que lo cumpla, ¿eh? Pero mi objetivo es que Zelver llegue al espacio. de cómo plantar tus satélites. No necesariamente plantar mis satélites. El otro día leían una noticia de Pedro Duque, que es el nuevo presidente de Hispasat, sí. que nosotros ahora mismo, el sector de las telecomunicaciones en el que yo trabajo ahora, es un sector muy pequeño porque es un mercado muy pequeño, es decir, es mucho mejor la fibra que lo que tenemos ahora. O las torres de 4G es la mejor manera de llevar conexión a la gente de datos. Por el cambio de mercado que ha hecho Elon Musk, que ha conseguido que los mandar satélites al espacio sea mucho más rentable, porque los manda y vuelve a bajar lo que lo manda, ¿no? El transporte, se abre la posibilidad de que en vez de tener torres de 4G y otras tecnologías, tanto el Internet como los datos vayan a través de satélites. ¿Vale? Entonces ahora mismo hay en torno a 12.000 satélites. Elon Musk tiene entre 5.000 y 6.000, tiene la mitad de los satélites, pero ya hay activaciones de planes europeos a través de Hispasat y de otras, que es en lo que se está trabajando, y de otras empresas, bueno, empresas, digamos, y otras potencias de la Unión Europea, en tener su propia red, digamos, y servicio. ¿Por qué? Porque si tú se lo dejas todo a Elon Musk, él monta un sistema capitalista y te pone el precio de esto a lo que quiera. ¿Sabes? Si tú montas una red, pues luego la comercializas. Entonces yo no creo que vaya a mandar en ningún momento satélites al espacio. Pero sí que puedo llegar de alguna forma a comercializar. Ahora lo hago, pero con uno a 36.000 kilómetros, pero con mucha más fuerza ahí. Y luego, otra vía es muy bonita y coincidencia, que es una de las opciones que da todo este cambio espacial, es que probablemente en las energías renovables una parte muy grande pasa a venir por parte o desde el espacio, ¿vale? Es decir, estáis con una cara de ¿qué coño es esto? La cara de ¿qué dices? ¿Qué me dices, chavales? Sí. No, pero es verídico, no lo he dicho yo, si lo hubiese dicho yo dudaríais. Es una opción cada vez más posible que se lleven paneles solares enrollados enormes al espacio, se abran y a través del satélite se envíe esa energía que se está generando en el espacio aquí, que la podamos recibir nosotros de alguna manera. Tú piensas que los paneles solares en el espacio son completamente diferentes que aquí. Aquí solo tienes potencia por el día. En el espacio lo tienes todo el Y día. mucha más cantidad. Es mucho más viable y probablemente si en un tiempo sea rentable. Entonces, digamos que yo ahora mismo soy una hormiguita y lo sé. Siempre hay que tener claro que no eres más grande de lo que eres y muchas veces interesa dárselas de pequeño para que no te tomen en serio. Pero creo que dentro de 2 años voy a tener mucha más capacidad. Estoy, creo que, en un mercado correcto y lo que hablábamos al principio de la competencia, con muchas ganas. Entonces, si yo quiero ir al espacio, no sé si los de mi competencia quiere ir al espacio, pero vamos, cuando me meto en la ducha, pienso en eso. ¿Crees que en 10 años vas a seguir con Zelver? Buena pregunta. Buena pregunta. En otra empresa te diría que sí, pero el modelo de la empresa que hablábamos de ingresos recurrentes es muy característico porque es muy fácil de comprar. Tú al final, como esos clientes generan un ingreso,
no es lo mismo que comprar una empresa que tienes que luego levantar, hacer un proyecto, etcétera. Tú compras eso, absorbes esos clientes y te los quedas, ¿sabes? Entonces es muy posible que nos compren. Intentaremos seguir y a mí me encantaría. Pues nada, Yago, ya lo último, que desearte suerte. Muchas gracias. Muchísimas gracias por venir. Y a Bueno, nuestros oyentes, nada, espero que hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente. Así que nada, muchísimas gracias, Yago. gracias. Adiós. Adiós.